¿Quién derrumbó los bonos del Tesoro estadounidense y los activos en dólares durante los primeros días de la guerra comercial? ¿Los inversores chinos, los inversores japoneses, los inversores europeos o los grandes fondos financieros occidentales como BlackRock, JP Morgan? Esta respuesta es muy importante para saber la razón detrás de la decisión de Donald Trump de pausar por 90 días los aranceles, porque el derrumbe de todo este mercado fue lo que hizo a Donald Trump retroceder con estos aranceles por lo menos durante 90 días respecto a la gran mayoría de los países excepto China. Si te interesa conocer esta información, quédate ahí que ya te voy a ir contando un poco en esta video reacción. Ya publiqué un análisis en newsletter brunasgarcini.substack.com por si querés suscribir y leerlo. También te podés suscribir a este canal. Y bueno, sin más vamos a ir a la faena en esta video reacción, que es cortita y al pie. Primero empecemos por algo básico. Los bonos del Tesoro son bonos de deuda cuya mayor tendencia accionaria está en manos de inversores europeos, japoneses, más detrás chinos que están en el tercer lugar en tenencia de bonos del Tesoro. Pero también entre los grandes tenedores están los grandes fondos financieros como BlackRock, como JP Morgan, Citadel, que tienen aproximadamente 900.000 millones de dólares. Un poquito menos, por ejemplo, de todo lo que tienen las instituciones financieras japonesas, los fondos de pensión, los bancos centrales, que tienen más de $1 billón. China tiene 2.000 millones de dólares, según Financial Times, y los inversores europeos, esto quiere decir todos los bancos centrales de Europa, tienen un poquito más de $1 billón. ¿Qué pasó? La caída estrepitosa después del anuncio de Liberation Day de Donald Trump a todos los aranceles llevó a que Donald Trump pausara estos aranceles. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense se financia a través de estos bonos del Tesoro y empezó a ver que los rendimientos estaban subiendo, las tasas de interés estaban subiendo, y el objetivo del gobierno de Trump es que esa tasa de interés se reduzca para que haya un círculo virtuoso en la economía de financiamiento fácil. Al provocarse un derrumbe de los bonos del Tesoro que nadie esperaba, porque entiende que los bonos del Tesoro son un refugio seguro que tienen rentabilidad asegurada. En general, los inversores, cuando ven algún tipo de evento, se van a los bonos del Tesoro para proteger su dinero. Masivamente hubo una venta que en algunos medios trampistas como Fox News se culpó a inversores japoneses. Se dijo que Japón había sido el principal responsable de esta venta masiva de bonos del Tesoro que llevó a un derrumbe de su valor. También se habló de China, pero en realidad lo que terminó sucediendo es que los grandes fondos financieros que están apalancados, que tienen dobles operaciones, tienen operaciones a futuro con los derivados, más su tenencia de bonos, derrumbaron el valor de estos bonos, y en el medio también de una campaña pública de los grandes personajes de estos fondos financieros, como por ejemplo Jamie Dimon de JP Morgan, que dijo que si continuaban los aranceles esa semana, recordarán la primera semana de locura de la hora loca de Donald Trump, asimilable a lo que se conocía como la hora loca de Mike Tyson, ¿no? Cuando Mike Tyson en 90 había hecho una cantidad de episodios bastante extravagantes y había asesinado incluso a una mujer. Cualquier cosa que se dijera de Mike Tyson en ese momento podía sonar creíble porque era un momento de locura donde este señor podía ser culpable de cualquier locura que se le atribuyese, básicamente porque estaba en un momento donde todo lo inverosímil se volvía creíble. En esta hora trampista en la que estamos, donde todo lo inverosímil se puede volver creíble, aparecieron estos grandes personajes de los fondos financieros y Jamie Dimon empezó a decir a través de los medios de comunicación que si Donald Trump no daba vuelta con los aranceles, podía caer Estados Unidos en una recesión. Salió también Ray Dalio de otro gran fondo financiero, salió Bill Ackman, trampista financiero que tiene un fondo de inversión muy cercano a Donald Trump, a decirle: para un poco la mano, Donald, porque esto puede llevar a una recesión y está derrumbando el mercado de valores. Esto dentro de una mega campaña de empresarios que se acercaron a Donald Trump para ver cómo lograban modelar y disciplinar al presidente de Estados Unidos con el fin de que congelara estos aranceles. Tim Cook de Apple, por ejemplo, consiguió que tuviesen exenciones todos los productos con los cuales se fabrica Apple que están en China. También lo mismo las automotrices como Volkswagen y otras automotrices europeas que fueron
al pie de Donald Trump para pedirle algunas exenciones para sus fábricas, y así podemos seguir hablando de otros sectores como por ejemplo el petrolero, donde uno de los principales financistas de Donald Trump, como es Harold Hamm, se acercó a él para pedirle que también aflojara con los aranceles al petróleo. Pero en el medio de todo eso, esta gente dijo, bueno, hacemos una campaña y vendan esos bonos del tesoro que tenemos, salgan de las posiciones apalancadas, entre comillas, de la tenencia de bonos del tesoro, y esto provocó el derrumbe. Se estima que Japón vendió, según Financial Times, 20.000 millones de dólares, lo cual está muy lejos de provocar un evento masivo de derrumbe, porque Financial Times dice que $1 billón se mueven por día en el mercado de bonos del tesoro. Ahora, ¿por qué fue tan importante y logró este mensaje del mercado quebrarle la mano a Donald Trump? Hay que poner un poquito en contexto también dentro del pensamiento económico de la Casa Blanca. En la Casa Blanca en este momento hay dos alas. Un ala que es el ala más favorable a los aranceles, el ala dura, que está liderada por Peter Navarro, nuevo asesor de Donald Trump, y por un personaje que se llama Stephen Miran, que ustedes habrán escuchado, es el jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, que tiene un pensamiento bastante específico con lo que tiene que ver con la deuda, con el valor del dólar, y dice, Estados Unidos está atravesando lo que se conoce como el dilema de Triflin, en honor al economista Robert Triflin. Este dilema asume que cualquier país cuya moneda se asume como moneda de reserva, constantemente por su sobrevaluación empieza a tener déficits crónicos comerciales y fiscales que son asumidos a través de crecimiento de la deuda y una pérdida de competitividad. Esto ha llevado, por ejemplo, que el dólar esté en su valor más alto desde los años 80 y que sea poco competitiva su industria. Entonces lo que dice este asesor de Donald Trump es: nosotros necesitamos una renegociación de los términos comerciales con todos los países, donde todos estos países se comprometan a pagar algún tipo de arancel o asumir la apertura de su mercado y de alguna manera un tipo de pago a cambio de que nosotros le ofrezcamos al mundo la estabilidad de nuestro patrón dólar y por el otro lado la protección militar estadounidense. Y la otra gran negociación es el refinanciamiento de los bonos de tesoro de Estados Unidos. Que todos estos grandes tenedores de los que hablé antes acepten que se pateen los pagos de este bono del tesoro que están en manos de sus bancos centrales y instituciones financieras en un bono a 100 años dentro de un gran acuerdo que esté establecido y que se denomine el Acuerdo de Mar del Lago en alusión a la quinta de Donald Trump. Este megacuerdo tiene que posibilitar que también Estados Unidos haga una devaluación programada del dólar y que el resto de economías acepte tener un valor, su moneda, un poquito más arriba para favorecer la competitividad de la industria estadounidense. Para repasar en limpio, hay que pagarle a Estados Unidos y por el otro lado hay que devaluar la moneda para comprarle cosas estadounidenses y que recupere su poder económico real más allá del poder financiero que tiene. Bueno, este ala que está liderada por estos personajes está perdiendo cada vez más fuerza desde que se derrumbaron los bonos del tesoro y desde que los grandes tiburones financieros que tienen tenencia en bonos del tesoro digan: esto es muy inseguro, nosotros nos tenemos que mover de acá. Tienen tenencia en bonos del tesoro, digan: esto es muy inseguro, nosotros nos tenemos que mover de acá. Porque imagínense ustedes, pensar que le pueden entregar unos papelitos por otros papelitos a pagar a 100 años, sería asumir enormes pérdidas, además del hecho de ver una volatilidad en lo que tiene que ver con los fundamentals económicos. Esta gente está pensando filtrar que ya no creen que el dólar en el futuro sea la principal moneda de reserva mundial o el refugio de valor donde van toda la gente que tiene dinero a proteger su dinero en el futuro porque los bonos del tesoro tienen una rentabilidad asegurada. De hecho, ascendieron como activos de valor a algunos bonos como los bonos de japoneses, como los bonos de deuda alemanes, y empieza a haber la gran duda de qué va a pasar con la hegemonía del dólar. Porque, bueno, si estos bonos del tesoro de alguna manera están en riesgo de caer, si la economía estadounidense está en riesgo de entrar en una recesión, entra la gran duda de qué va a suceder con la tenencia de estos bonos del tesoro y de la fortaleza del principal activo que tiene en este momento la moneda de reserva mundial, que es el dólar. El otro gran interrogante es si China, dentro de esta guerra comercial, va a asumir una venta masiva de sus tenencias de bonos que provoque una caída del dólar y una destrucción del sistema financiero internacional, entendiendo de que China puede comprender a partir de la guerra comercial que no hay muchos incentivos para cooperar, que su dinero puesto en estos bonos del tesoro pueden estar en riesgo si se
da esto que dice el principal asesor económico de Donald Trump, Stephen Mnuchin, de que va a haber una recesión a 100 años y que ese dinero que vos tenés no vale nada, porque va a venir Estados Unidos y te va a decir, yo te pago en 100 años y lo que vos tenías de dinero vale la mitad o menos de la mitad en el mercado de bonos internacional. Bueno, además de todo, lo que puede ser la concreción de amenazas como sacar a las principales transnacionales chinas del mercado estadounidense occidental, del sistema de pagos internacional que está controlado por Estados Unidos principalmente, y la posibilidad que empiece una guerra de sanciones, ¿no? Ante esa amenaza de cada vez menos estímulos para cooperar, el gran interrogante es qué va a hacer China con sus tenencias de bonos del tesoro. Financial Times cita fuentes de la Administración de Activos Extranjeros de China, donde hablan de que hay una diversificación de las tenencias extranjeras que tiene China en monedas que se estiman de más de 3.4 billones de dólares. Una parte muy importante son los famosos bonos del tesoro estadounidense, que han pasado de ser el 60% de toda la tenencia total en 2014 a estar ahora con una caída del 27% en este último periodo 2020-2024. China llegó a tener más de $1 billón en tenencia del tesoro, ahora está diversificando su tenencia a otros activos estadounidenses y también a la compra de oro. Pasaron sus tenencias en el extranjero del 2% total, estaban en oro, a un 6%, y hay cada vez más muestra de que esta emisión estatal de divisas está diversificando todo lo que tiene que ver con sus activos externos. Esto con el antecedente, recordarán ustedes, de cuando empezó la guerra en Ucrania, que vino Estados Unidos y Europa y confiscó la mitad de las reservas internacionales del Banco Central ruso. Un robo total y descarado. Deja el antecedente que cuando hay un conflicto directo con Estados Unidos puede haber un robo descarado como este, no muy diferente a lo que hacían los piratas en las épocas coloniales, ¿no? De hecho, la famosa patente de corso que se le daba a los piratas para darle una licencia a los piratas para que robaran y se quedaron con una parte del botín por parte del Imperio Británico, no es muy diferente a lo que está pasando ahora con estos activos, que muchos países, sobre todo Europa, están viendo cómo rapiñan esos activos rusos para utilizar ese dinero y enviárselo en activos militares a Ucrania. No hay mucha diferencia, la verdad, pero bueno, ese antecedente es el que hace pensar, bueno, ¿qué va a suceder con China? ¿Qué va a hacer con China y qué va a pasar con la hegemonía del dólar? Porque a futuro, si continúa esta división, algunos economistas, como el ex ministro de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis, dice va a haber una bifurcación, va a haber un grupo de países que van a aceptar términos leoninos con Estados Unidos, como el que hablaba Stephen Mnuchin, de sobrevaluar la moneda, abrir su mercado a Estados Unidos, mundo amurallado respecto al otro mundo de los BRICS de China, donde en mi opinión habría un mundo más desarrollado tecnológicamente con bienes más baratos, que sería este espacio de influencia chino y de los países del Nuevo Mundo, y una nación amurallada mucho más controlada militarmente por Estados Unidos, que tendría bienes y servicios más caros y de menor valor tecnológico. Aparte lo estamos viendo todo esto que les digo con la inteligencia artificial. En Occidente podríamos no tener acceso a un DeepSeek que sale una fracción de lo que cuesta ChatGPT. ¿Qué puede llegar a pasar? Acá mi conclusión es que estamos yendo a una especie de mundo híbrido, nuevo orden mundial híbrido, donde estas movidas de Trump generando unos grandes shocks financieros que no parecen conseguir el objetivo que está siguiendo de provocar grandes negociaciones comerciales. De hecho, hoy por hoy la negociación comercial que está más cercana a cerrar es la que tiene con India. Japón está muy lejos y no se sabe qué está pasando con otros países. No se ha cerrado ningún acuerdo comercial con ninguno de los países. Entonces difícilmente uno pueda pensar que sin cerrar esos acuerdos comerciales, después de haber hecho estas acciones de mega shock arancelario, sería muy difícil que el resto de los países aceptaran una renegociación de los bonos de deuda del Tesoro estadounidense a más de 100 años. Después la segunda es que esto, al revés de lo que esperaba Trump, está generando una erosión de los principales resortes estratégicos de poder que le quedan a Estados Unidos, principalmente su capacidad de financiarse con el dinero del exterior. Es decir, Estados Unidos se financia con todo el dinero que va de los países que tienen superávit comercial con Estados Unidos, las empresas principalmente, más los grandes fondos financieros que ponen su dinero en los activos
estadounidenses. Hay un pacto ahí. Si estos dejan de poner el dinero en Estados Unidos, el sistema financiero estadounidense empieza a entrar en una zona de peligro, con todo lo que eso puede llevar a la economía global, más allá de que todavía Estados Unidos tiene gran poder de regulación del mercado de valores a través de la Reserva Federal, incluso puede emitir dinero a través de flexibilización cuantitativa y hacer una recompra masiva de bonos del tesoro e inflar los activos como sucedió en la pandemia, pero sin tener una consecuencia en la economía real y con el dinero siempre fluyendo hacia las mismas manos, ampliando las brechas de desigualdad y ampliando todos los problemas preexistentes que tienen todas las economías, sobre todo Occidente. Entonces, me parece que estamos yendo a una zona de peligro muy importante y a un orden mundial híbrido donde puedan convivir países que aceptan las reglas de Estados Unidos, pero no aceptan cortar los lazos con China ni cerrarse al acceso a su tecnología ni a sus bienes y servicios. Hay economistas que dicen que esto va a ser tipo una guerra fría. Yo creo que va a ser más algo híbrido, porque ya estamos viendo que algunos países, por ejemplo, del sudeste asiático, Japón, Corea del Sur, dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, están firmando por lo menos declaraciones diciendo vamos a fortalecer los lazos comerciales y estamos contra de la guerra comercial ordenada por Donald Trump, que ha sido regionalizada. Cada región tiene un tipo de arancel. Los países del sudeste asiático, donde Estados Unidos piensa que China pone su producción para disfrazarla y meterla como si no fuese China en Estados Unidos, le aplicó un arancel enorme, tipo Malasia, Vietnam, mismo Corea del Sur, y a los países de su periferia como América Latina tienen solamente un 10% de arancel. Entonces, para mí esto va a salir mucho peor para Estados Unidos, va a salir más debilitado y posiblemente veamos un declive de su ejercicio del poder en el extranjero. Esto vamos a ver cómo se da, en qué gradualidad, pero va a depender mucho de las tensiones internas dentro de Estados Unidos y el apoyo que pueda tener Donald Trump para continuar con esta política. Ya vimos que esta guerra comercial en primera fase no tuvo apoyo ni bipartidista, ni de los grandes tiburones financieros, ni de las grandes industrias. Realmente Donald Trump, la suerte de poder rediseñar toda la economía global como Nixon en los 70 con el famoso shock de Nixon, que enterró el patrón del oro y lo cambió por el patrón dólar para financiar los déficits gemelos de Estados Unidos, sobre todo el déficit comercial, a través de la apertura del mercado de valores y de derivados financieros. Se ve difícil que se vuelva a cumplir esa situación por la debilidad que tiene en este momento Estados Unidos para poder para disciplinar al resto de actores e incluso a sus propios aliados. Bueno, si te gustó este video, esta video reacción, esta conversación que hice respecto a estos tópicos de una manera lo más corta posible, suscríbete a esta cuenta de YouTube, dale me gusta a este video, suscríbete a mi newsletter donde saqué un informe especial y lo podés leer ahí también. Y sin más me despido, hasta la próxima, chao chao.